Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a montar este MG ZS. Gracias al trabajo de los ingenieros de Enganches Aragón hemos conseguido un enganche así de simple. Con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En esta ocasión vamos a montar una bola fija. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes, no sin antes quitar ambos pilotos y los pasos de rueda. En la parte inferior nos encontramos 3 tornillos en cada esquina y 2 en la parte central. En ambos pasos de rueda tendremos que hacer lo mismo, quitar el tornillo que tenemos a la vista y quitar un tornillo que tenemos en esta parte de aquí. Para poder desmontar el paso de rueda tenemos que sacarlo primeramente de aquí y ahora veréis el porqué. Tenemos que sacar haciendo un poquitín de fuerza y con la ayuda de la espátula sacaremos las grapas que lo sujetan. Aquí lleva un registro que tendremos que tirar hacia arriba un poquitín y sale. Una vez que hemos quitado estas grapas y sacada la pestaña, quitaremos las grapas que sujetan la moldura. Para no tener que desmontar toda la moldura, usaremos, en este caso, este taquito, poniéndolo así y evitando de esta forma tener que desmontar toda la moldura para poder retirar el tornillo que tenemos ahí. Con esto ya tenemos liberado toda la esquina del paragolpes. En el lado derecho repetiremos los mismos pasos. Con la ayuda de la espátula plástica levantaremos en la esquina y vamos dándole para retirar esta tapa y nos deja a la vista los tornillos que sujetan el piloto. Quitaremos los 2 tornillos. Una vez que hemos desmontado los tornillos, como podéis ver, el piloto no sale. Para ello nos ayudaremos de la espátula plástica haciendo presión y a la vez haciendo un pequeño movimiento con el piloto para hacer que salga del registro de la grapa. Desenchufamos el conector y tenemos 2 tornillos a quitar. Uno, el que está debajo del piloto, y otro que tenemos en la zona frontal. En el lado de la derecha lo haremos exactamente igual que en la izquierda. Una vez que hemos desmontado todos los tornillos, podremos quitar el paragolpes, no sin antes quitar cada uno de los cables que van conectados, tanto a la lámpara de antiniebla como a los sensores. Y en el caso de que lleve cámara trasera, también lleva un conector aparte. Como podéis ver, estos son los cables que os comentaba anteriormente de los sensores, van con conectores individuales. Ahora desmontaremos el refuerzo, lleva 2 tuercas en este lado y otras 2 en este. No tiréis las tuercas porque son necesarias para el montaje del enganche. Quitamos el refuerzo y este ya no se utiliza. Para poder montar el enganche tenemos que acceder al punto de anclaje de la parte inferior que está debajo de la chapa anticalórica. Para ello quitaremos la goma que sujeta el escape. Le damos un poco de aceite y con la ayuda de una palanqueta sacaremos la goma. Para poder desmontar este tornillo con facilidad y poder apretar también el que sujeta el enganche, yo me ayudo de un taco de goma o similar, dejando el escape de esta forma. Ahora ya tengo acceso a ese tornillo. Este tornillo, como podéis ver, también está en la parte interior. Y si no lo quitamos, no nos permite meter la pieza correctamente. Fijaros en la longitud que tiene el tornillo. Quitado el tornillo, podemos acceder al punto de anclaje. Colocaremos el cuerpo centrado del enganche y usaremos las tuercas que hemos quitado anteriormente para fijarlo. Pondremos los tornillos de 8 que vienen incluidos en el enganche con las tuercas que venían en el vehículo. Y en la parte inferior el tornillo que tenemos de 10
con la arandela ancha en el lado de la izquierda, exactamente la misma operación. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a darles el par de apriete necesario. Recordar que tenemos tornillos de 8 y tornillos de 10. No os olvidéis de volver a colocar la chapa anticalórica con la ayuda del tornillo que llevaba y sujetar el escape en su lugar. Para la parte electrónica de este MG ZS, tenemos que tener en cuenta que el vehículo dispone de preinstalación de remolque en la parte trasera derecha, la cual va situada detrás de la rejilla. Luego os mostraré dónde va. También, si hacemos el conexionado con el kit específico, tendremos que pasar una línea de positivo hasta los pies del copiloto donde va situada la caja de fusibles. En esta ocasión hemos elegido el kit Aragon Pro, conocido ya por todos vosotros, el cual lo conectaremos directamente a la preinstalación y cogeremos la toma de positivo del mismo modo que se hace en el kit específico. Ahora os voy a mostrar también un par de truquitos para evitar destapizar la parte trasera del vehículo. Vamos a ello. Para poder acceder al conector de la preinstalación tendremos que quitar la rejilla de ventilación del lado derecho. Levantamos con la espátula o un sacagrapas de este lado y a esta altura volvemos a hacer presión y quitamos. Ese conector que veis aquí es el de la preinstalación. Lo vamos a quitar de la cinta que veis ahí para poder sacarlo y poder hacer el conexionado mejor. Como podéis ver, hemos dejado ya la base colocada, sujeto el cableado al cuerpo central del enganche, hemos añadido ahí también una brida para que no se nos quede colgando y ahora vamos a usar el orificio que os he comentado anteriormente para pasar el cable al interior. Una vez que tenemos pasado ya la instalación al interior, conectaremos la centralita y en esta ocasión, con el adhesivo que lleva incluido en el kit, la sujetaremos a la carrocería. También podemos ver aquí los dos cables, tanto de positivo directo como de positivo de contacto, que si fuese necesario los podríamos comprar en nuestra página web. Para colocar las masas, yo utilizo un tornillo autorroscante. Lo vamos a poner sobre la carrocería del vehículo. El conexionado lo vamos a realizar directamente en este cableado de la preinstalación. Si vamos a poner la preinstalación, tendríamos que desenchufar este conector y conectar aquí uno similar a este, pero con todo el cableado. También tendríamos que poner la centralita y el sistema de poner las masas lo haría exactamente igual. A la hora de conectar nuestro kit Aragon Pro, tenemos que tener en cuenta que como señal de posición solamente tenemos un cable. Entonces, dejaremos puenteado el cable negro y el cable marrón, que es el cable de posición izquierda y derecha, lo dejaremos puestos los dos en un solo hilo. Así tomaremos la corriente del cableado que nos viene en la preinstalación. En este caso es el cable rojo-amarillo. Lo colocaremos, hacemos clic y a continuación apretamos con el alicate. El cable amarillo, que es el intermitente izquierdo de nuestra instalación, lo colocaremos con el cable verde-marrón de la preinstalación del vehículo. Pero como siempre os digo, verificar que las señales son las correctas. Puede pasar que el vehículo que estéis montando tenga alguna variación en los colores. Intermitente derecho, cable verde de la instalación Aragon Pro. Lo colocaremos con el intermitente derecho, que es el cable blanco-verde que vemos aquí. El cable de freno, cable de color rojo en nuestra instalación, lo conectaremos con el verde de la preinstalación del vehículo. El cable rojo-blanco es el de la antiniebla y como podéis ver en la preinstalación lleva un puente hecho en caso de que queramos hacer la conmutación de la antiniebla. Esto sería posible hacer esta conmutación mediante nuestro kit Aragon Plus. En este caso, al ser un kit Aragon Pro,
lo conectamos directamente. Y por último, el cable naranja, que es el cable de marcha atrás, lo conectaremos con el cable amarillo de la preinstalación de remolque. Una vez que hemos terminado de conexionar todas las funciones sobre la preinstalación, faltará el cable de positivo. Para ello podríamos hacer un destapizado total de la parte trasera y pasar el cableado hasta la caja de fusibles. Yo ahora os voy a enseñar un truco. Es muy sencillo. Vamos a quitar la lámpara de iluminación. Y aquí vamos a introducir una guía, en este caso guía metálica es la que utilizo yo, la cual la vamos a hacer llegar hasta donde va la rejilla de ventilación. De esa forma pasaremos el cableado desde allí hasta aquí. Y una vez que lo tengamos aquí, lo pasaremos hasta la entrada de puerta y lo pasaremos a los pies del copiloto. Ya veis que de forma muy sencilla hemos conseguido llegar el cable hasta aquí. Ahora vamos a quitar la moldura de contorno de puerta. Y volvemos a usar la guía metálica para pasar el cableado hasta aquí. La tenemos ya aquí y ahora vamos a tirar de ella y pasamos todo el cable. Volvemos a colocar la luz interior y continuamos pasando el cable hacia adelante. Pasaremos bien el cable para que no se dañe con ninguna parte metálica. Para pasar el cableado hemos quitado la goma de contorno de la puerta. Pasaremos la guía hacia la parte delantera. Levantamos también la moldura de entrada de puerta delantera derecha. Y al ahuecar un poco esta zona de aquí de la moldura, enseguida tenemos acceso a la guía que hemos pasado desde la parte trasera. En esta zona de aquí, a los pies del copiloto, tenemos la caja de fusibles. Con la ayuda de la guía vamos a pasar el cableado desde aquí hasta aquí. La caja de fusibles la tenemos a los pies del copiloto, justo debajo de la guantera. Tendremos que mirar de la alfombrilla hacia arriba. Este pin que veis aquí nos lleva positivo directo y conectaremos el portafusibles que tenemos teniendo en cuenta que esta es la patilla de entrada. En esta es la posición que nos quedaría ya conectado. Como podéis comprobar, nos lleva corriente. Una vez que hemos terminado de conexionar todo sobre la preinstalación, comprobaremos que funciona tanto luces de freno como posición, intermitentes, luz de antiniebla y marcha atrás. Y como últimos pasos procederemos a montar lo anteriormente desmontado. Colocaremos la bola con los tornillos de 10 y las tuercas autoblocantes, sujetando la base de enchufe sobre este punto y daremos el par de apriete a los tornillos de la bola. Hasta la próxima.